Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ve usted detrás de mí una imagen, es un tiro al blanco. Se lanza el dardo para apuntar al blanco, al centro de ese círculo. Bien. Dentro de este panorama que nos ofrece el mundo hoy en día, el mundo de la fe dentro de la Iglesia Católica, pues uno se pregunta de una manera sana, de una manera objetiva, sin ningún tipo de apasionamientos, tratando de mirar las causas que han originado todo este tipo de desconciertos, de divisiones, de disquisiciones, de disputas dentro del mismo seno de la Iglesia Católica. No es novedoso ni es gran noticia saber que la Iglesia Católica está en crisis. No podemos tampoco contentarnos con decir que la Iglesia Católica siempre ha estado en crisis, porque creo que no es una manera que sirva mucho para tratar de dar solución a lo que estamos viviendo. No vamos tampoco a negar que la Iglesia pasa por momentos complicados y siempre los ha pasado, sí. Pero creo que si se hace un buen análisis de la historia y se mira la historia con una perspectiva y análisis concreto, sin hacer ningún tipo de juicios anacrónicos. Me explico. Yo no puedo juzgar, ¿no?, lo que pasó en la Edad Media, ¿no?, con la Inquisición, por ejemplo, la Inquisición calvinista o la Inquisición española, que la calvinista, entre otras cosas, fue más violenta y más sangrienta que la española. Claro que eso no lo sabe la gente, ¿no? No puedo hacer un análisis de la Inquisición calvinista o de la Inquisición española desde unos criterios actuales, porque así no se analiza la historia. La historia no se puede analizar con criterios actuales algo del pasado, pero la historia sí puede analizar, ¿no?, de su realidad concreta desde su momento, ¿no? Si vamos a analizar lo que sucedió con la Inquisición calvinista, pues nos tenemos que trasladar a ese momento, cómo pensaba la gente de aquel momento, cuál era la cosmovisión de aquel momento, cuál era la fe y la manera de entender a Dios de aquel momento, ¿no?, por parte de los protestantes, por qué el enfrentamiento con aquellos que eran católicos, etcétera, etcétera, para hacer un juicio ponderado y lo más ajustado a la realidad de aquel momento. Yo no puedo hacer un juicio, ¿no?, o tener una visión, ¿no?, sobre lo que vivía la Iglesia Católica, por ejemplo, en el año 1920, ¿no? ¿Por qué se vivía esto? ¿Por qué se asumía así? ¿Por qué la gente era más devota, con más piedad? ¿Cómo entender eso? Entonces hay que trasladarse a aquel momento, mirar los contextos para, desde esta postura actual, decir esto se vivía así, así y así. Bien, pero hay cosas que no podemos desconocer, que es por qué este tipo de cosas se generan, ¿no?, y se generan de una manera tan impresionante que se cumple esta cosa, ¿no?, de lo que la pelota de nieve se empieza a rodar y desde el desfiladero y no la para nadie porque se hace más grande. ¿A dónde tenemos que apuntar? Es decir, ¿quién puede de alguna manera impedir que las realidades de la inmoralidad, ¿no?, que están surtidas o que se están surtiendo dentro de la Iglesia Católica se suspendan? ¿Quién es el que puede decir de alguna manera o sancionar a aquellos que van en contra decididamente del magisterio de la Iglesia Católica? Es que aquí lo que estamos tratando de decir que no es que esto es una iglesia, que es una iglesia tradicionalista y que esta iglesia se tiene que mantener y que no puede existir algo más oxigenado, porque no se trata de eso. Se trata aquí es de
de hacer comprender y hacer ver a la gente dentro de la Iglesia Católica, es decir, a los católicos, que existe un magisterio, es decir, que existe una tradición, que existe una Sagrada Escritura y que existe, que son la verdad revelada por Cristo Jesús, tradición y Biblia, y que esa tradición y esa Sagrada Escritura están protegidas, ¿no? Están custodiadas por un magisterio que es el que las define y las organiza para que no se desvirtúe esa palabra de Dios, esa revelación de Cristo Jesús en la tradición y en la Sagrada y en la Biblia. Entonces, si el magisterio se empieza a ablandar, si los encargados de mantener sólido ese magisterio, si los encargados de cuidar, de custodiar ese magisterio, no lo custodian o lo dejan de custodiar como es debido, entonces, ¿qué puede suceder con lo que afirma la tradición con lo que afirma la Sagrada Escritura? ¿A dónde tenemos que apuntar? Sí existen muchas causas, ¿no?, de por qué la Iglesia está pasando crisis. Y hay que estudiar los momentos y los periodos de la historia, ¿no?, sin ningún tipo de apasionamientos, sino de manera objetiva, racional y calmada, para mirar las causas. Mire, estas cosas se generan así, este feminismo recalcitrante es en virtud de esto, de un cansancio, que se desconocieron los derechos de las mujeres en aquel momento. Hoy existen feminismos de una tercera ola, que está actualmente ya se convirtió en una cosa distinta al feminismo. ¿Por qué? Porque ya le cogió fue odio al hombre, ¿no? Hay que analizar, ¿no?, las cosas. ¿Por qué esta cuestión de la homosexualidad y de estos desgarros a nivel moral? ¿Cuáles fueron las causas para que la gente fuera saliendo de su situación de escondida, lo que llaman ahora salir del closet? Pero ¿por qué se ha venido degenerando y surtiéndose en otras cosas, donde ya la gente dejó de tener vergüenza o dejó de tener un poco de pudor, y ahora se sienten orgullosos de tener una situación, una anomalía de orden psicosexual? Y entonces, pero se sienten orgullosos. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Entonces hay que analizar, ¿no?, con caridad, ¿no?, pero también con verdad, todas estas cosas que vive hoy y que siguen dentro de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica no es que esté aquí y el mundo esté por allá, no, la Iglesia está dentro del mundo, y el Señor Jesucristo lo dice: ustedes están en el mundo, mas no pertenecen a Él. No porque nosotros seamos clase aparte, ni más faltaba, sino porque es que Cristo Jesús, que es la luz del mundo, viene a tratar de iluminar con cada uno de sus hijos, de los cristianos, tratar de iluminar aquellas áreas, aquellas zonas y aquellos lugares donde hay tiniebla. Pues bien, entonces, conociendo un poco las causas que generan los problemas y han venido generando los problemas dentro de la Iglesia Católica de una manera bien complicada, ¿a dónde tenemos que apuntar para que estas cosas y estos desmanes desaparezcan, o por lo menos no sigan avanzando? ¿A dónde tenemos que apuntar? ¿A quién tenemos que señalar? ¿A quién le tenemos que decir: hey, ¿qué pasa cuando el James Martin o el obispo Vera y otros cardenales favorecen y aplauden todo lo que es homosexual y estos colectivos homosexuales y quieren bendiciones homosexuales y están buscando que el matrimonio homosexual se realice y están pretendiendo que existan mujeres obispas y lesbianas obispas? ¿Quién puede decir: hey, paren aquí esto es así, el magisterio de la Iglesia es esto? ¿Quién puede decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que todas las religiones no son iguales? ¿Quién es el que nos puede decir, reforzar el magisterio? ¿A dónde tenemos que apuntar? ¿A dónde hay que poner el dardo? Y no se trata de buscar culpables de todo este desenfreno y porre que vive la Iglesia hoy en día, ¿no? Buscar las causas que han venido generando estos problemas, pero en la Iglesia Católica el Señor ha dejado pastores para que guíen al pueblo, ¿no? Vuelvo a rescatar la imagen del buen pastor. Cuando leemos el Salmo 23, nos dicen que el buen pastor tiene en sus manos
una vara y un cayado. La vara, el cayado es para, es esa vara, ese elemento largo que parece un bastón, ¿no? Pero tiene una curvatura en el extremo, y eso es para traer la ovejita así, el cuello que pronto se estaba alejando, ¿no? de las demás. Entonces es para atraer a la oveja que estaba perdida, para conservar el rebaño junto, ¿no? Pero también el pastor tiene una vara, es decir, hay una vara, y esa vara, ¿qué hacía con esa vara? ¿Darle a la ovejita? No, darle a aquellos lobos, a aquellas fieras que querían dañar a las ovejas. Se nos ha perdido un poco esa visión del pastor y han querido poner al pastor solamente con el cayado y la vara. ¿Dónde quedó el pastor con la vara? Eso lo trae el Salmo 23. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar? El Señor ha dejado obispos, ha dejado sacerdotes, ¿no? Ha dejado pastores para que cuiden el rebaño. ¿Y cómo entonces tratar de ayudar y de fomentar y de proponer el Evangelio, ¿no? Si aquel que puede decir algo no dice, entonces, o cómo lo dice. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar? ¿A dónde tenemos que mirar? ¿Dónde podemos entender dónde no se generan las causas? Porque ya sabemos que lo que genera los problemas pues tiene muchas causas, ¿no? Y tampoco vamos a tener que mirar a los culpables, porque culpables somos todos nosotros, porque somos pecadores. Pero el Señor dejó pastores en la iglesia, en su iglesia católica. Los problemas del mundo tocan a la iglesia católica y el dolor del mundo toca el corazón de la iglesia católica. Y la iglesia católica no es ajena al dolor del mundo, sino está preocupada por el mundo. Pero nosotros no somos del mundo, porque somos de Dios. Y como no somos del mundo, aunque estemos en el mundo, tenemos que estar preocupados por lo que pasa en ese mundo, para iluminar a ese mundo. Y el Señor ha dejado pastores para guiar a esas ovejas, a ese rebaño que están en el mundo, mas no pertenecen a Él. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que parece ser que queremos pertenecer también a ese mundo. Y así no son las cosas. Los que son amigos de Dios, los que son amigos del mundo, son enemigos de Dios, lo dice la Sagrada Escritura. Pero son palabras bastante fuertes que hoy en día no se quieren atender, no se quieren escuchar, ¿no? ¿A dónde tenemos que apuntar para que todo este tipo de cosas por lo menos se disminuyan y todo este tipo de cosas se clarifiquen de mejor forma? ¿A dónde tenemos que apuntar? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.